de cómo operó el crimen organizado, de todo lo que hizo López Obrador, de cómo el cártel de Sinaloa apostó por Claudia Sheinbaum, cómo Claudia Sheinbaum estaba coludida con el cártel de Sinaloa desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ella y Omar García Harfuch, Claudia simplemente está confesando que es parte de ese sistema criminal, porque Omar García Harfuch, qué irónico, es parte de este grupo de narcopolicías de Genaro García Luna. O sea, imagínense en dónde estamos, ¿no? Según ellos son el cambio, y estamos hablando de nuevo de este sistema criminal que se perpetúa. El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa, ha creado una serie de empresas a través de las cuales obtiene contratos, principalmente del gobierno de Sinaloa, sobre todo ahora del narcogobernador Rubén Rocha Moya, otro morenista entregado al cártel de Sinaloa, y a través de esos contratos con él y otros gobernadores antes que él, el cártel de Sinaloa lava su dinero. El cártel de Sinaloa y Morena piensan gobernar durante 20 años. Ese es el plan que tiene la cúpula del cártel de Sinaloa en acuerdo con el partido Morena. Por eso, para López Obrador y su partido, era indispensable ganar las pasadas elecciones presidenciales. De acuerdo a la investigación que estoy llevando a cabo, que espero en un plazo muy largo pueda entregar los resultados, en el pasado proceso electoral, López Obrador y Morena hicieron un pacto no solo con el cártel de Sinaloa. Para ganar necesitaron de otros carteles. En recompensa, a todos les ofrecieron su rebanada de pastel, un pedazo de México, en el que estamos ustedes, yo, nosotros somos el botín. En junio de 2006, el propio López Obrador, en un hotel de paso en la comarca lagunera, recibió al menos en efectivo $500,000 por parte del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, a nombre del cártel de Sinaloa. En aquella elección presidencial del 2006, cuando López Obrador afirmaba ser el hombre que iba a atacar a la mafia, que iba a sacar a la mafia del poder, en realidad se estaba totalmente vinculado con esa mafia para llegar al poder. En esa elección presidencial recibió al menos $25 millones del cártel de Sinaloa y financió las 3 campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. En junio de 2006, el propio López Obrador, en un hotel de paso en la comarca lagunera, recibió al menos en efectivo $500,000 por parte del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, a nombre del cártel de Sinaloa. En aquella elección presidencial del 2006, cuando López Obrador afirmaba ser el hombre que iba a atacar a la mafia, que iba a sacar a la mafia del poder, en realidad se estaba totalmente vinculado con esa mafia para llegar al poder. En esa elección presidencial recibió al menos $25 millones del cártel de Sinaloa. Eso está comprobado a través de una investigación que hizo en su momento el gobierno de Estados Unidos, y está comprobado a través de una investigación que yo he estado realizando en los últimos 4 años. Gracias a esa corrupción, gracias a esa complicidad entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, es que el cártel de Sinaloa ha aumentado increíblemente su poder, no solo su poder de violencia, no solo el control territorial, sino su capacidad y control de negocios en México. El cártel de Sinaloa prácticamente controla los principales delitos que se cometen en México: extorsión, tráfico de personas, explotación sexual infantil, huachicoleo, extracción ilegal de minas, explotación ilegal de bosques, pero además han comenzado a crear empresas para ser contratistas del gobierno. El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa, ha creado una serie de empresas a través de las cuales obtiene contratos, principalmente del gobierno de Sinaloa, sobre todo ahora del narcogobernador Rubén Rocha Moya, otro morenista entregado al cártel de Sinaloa, y a través de esos contratos con él y otros gobernadores antes que él, el cártel de Sinaloa lava su dinero. El Mayo Zambada necesita
tener recursos públicos del gobierno federal. No, es un nuevo mecanismo para lavar dinero y así tratar de legitimar su fortuna. Este control que ha permitido López Obrador, la complicidad de López Obrador con el cártel de Sinaloa, ha costado millones de vidas en México, decenas de miles de desaparecidos, millones de personas que viven en condiciones realmente terribles. Creo que realmente no hay peor abuso que aquel que usa a los más vulnerables para llegar al poder y para luego convertirse en su verdugo. López Obrador ha usado el discurso de su falsa protección a los más necesitados, cuando en realidad los trata como reses para el matadero. Por un lado, como placebo, les da dinero público, desmantelando el sistema de salud y educación para generar la percepción en las personas con menos recursos económicos de que hay un bienestar inmediato, instantáneo. Pero por otro lado, deja que el crimen organizado aterrorice a la población, los reclute forzadamente, los extorsione, los mate, los trafique, destruya su futuro destruyendo sus comunidades. Por un lado, López Obrador dice proteger a los pobres, pero por otro lado los deja a merced del crimen organizado. ¿Qué tipo de persona que se diga de honesto puede hacer una cosa así? López Obrador miente, manipula, usa su poder presidencial para mantenerse impune, para que sus conexiones y las de sus hijos Andrés y José Ramón con el cártel de Sinaloa no se conozcan y no tengan consecuencias. El cártel de Sinaloa y Morena piensan gobernar durante 20 años. Ese es el plan que tiene la cúpula del cártel de Sinaloa en acuerdo con el partido Morena. Por eso, para López Obrador y su partido, era indispensable ganar las pasadas elecciones presidenciales. De acuerdo a la investigación que estoy llevando a cabo, que espero en no un plazo muy largo pueda entregar los resultados, en el pasado proceso electoral, López Obrador y Morena hicieron un pacto no solo con el cártel de Sinaloa. Para ganar necesitaron de otros carteles. En recompensa, a todos les ofrecieron su rebanada de pastel, un pedazo de México, en el que estamos ustedes, yo, nosotros somos el botín. Nadie puede pensar que tuvimos un proceso democrático cuando hubo la intervención directa del presidente, su gobierno y el crimen organizado en las elecciones. El Tribunal Electoral apenas el día de ayer acaba de determinar lo que todos vimos durante más de 2 años de campaña de López Obrador a favor de su partido y de Claudia Sheinbaum. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral. En la sentencia se afirmó que López Obrador usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó al voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada, difundió propaganda gubernamental y una larga lista de violaciones a la Constitución. De acuerdo a esta sala, de acuerdo a este tribunal, esas manifestaciones tuvieron impacto electoral, pues no solo se trató de llamados a votar a favor de una opción política y en contra de otra, lo cual pretendió, sino que también eso influyó en las preferencias de la ciudadanía. Todos lo vimos, lo escuchamos en sus conferencias mañaneras. Pero ¿será que ahora López Obrador se hace el senil para evadir sus responsabilidades? Ahora dice que eso no pasó. Ahora dice que de lo que dice el tribunal no hay ninguna prueba. Del mismo modo que dice que no recibió dinero del narco, ahora dice lo que todos vimos, que no influyó en las elecciones y que no alteró los resultados electorales a través de su intervención. Durante todo su sexenio, López Obrador, como con astucia, un poco tonta, debo decir, pero con astucia, cierta astucia, López Obrador quiso distraer la atención atacando a García Luna. Durante todo su sexenio, varias conferencias de prensa agarró a García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, como sparring y lo acusaba de narcotráfico y lo acusaba de traidor y de delincuente. Tenía razón, eso ya lo había yo revelado desde 2010, eso casi me cuesta la vida. El problema para López Obrador es que exactamente los narcotraficantes que declararon en Nueva York
de haberle dado dinero a García Luna, un corruptazo sin duda alguna, ¿no? Un traidor, ¿no? Que se vendió al cártel de Sinaloa, son los mismos que acusan a López Obrador de también haberle dado dinero a él para llegar a la presidencia. Entonces, estos testigos dicen la verdad con Genaro García Luna, pero mienten en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Yo no tengo la menor duda que la justicia llegará tarde que temprano y que López Obrador en algún momento tendrá que rendir cuentas. Lo que García Luna, López Obrador, no se esperaban es que se encontraran con una mujer mexicana, con una madre, con una hija, con una periodista, que tiene la fuerza que solo da la contundente verdad para continuar hasta el final con la convicción de que no seré cómplice ni de narcopolicías ni de narcopresidentes, ni antes, ni ahora, ni nunca. México necesita muchas operaciones de verdad. No podemos seguir aplaudiendo conductas criminales y de complicidad, sean quienes sean. No podemos seguir normalizando la violencia. No podemos seguir asumiendo que los lamentos, los gritos y los sollozos de cientos de miles de víctimas en México son el lenguaje natural de los seres humanos. Eso no es así. No podemos resignarnos a ese presente y a ese futuro. No estamos condenados. Podemos cambiar esto, podemos revertirlo. Todos somos víctimas de este sistema criminal. Nadie aquí está exento de este sistema. No solo son víctimas los muertos, los desaparecidos, los extorsionados, los secuestrados. Somos víctimas todos y solo todos podemos cambiar el rumbo de las cosas. Como ciudadanos mexicanos es importante entender nuestro rol en la destrucción de nuestro país. Dejarnos de comportarnos como menores de edad y convertirnos en adultos. Decía el escritor y filósofo italiano Antonio Gramsci, quien enfrentó solo la dictadura fascista de Mussolini: odio al indiferente. Vivir significa tomar partido. El que vive de verdad no puede dejar de ser ciudadano, no puede dejar de tomar partido. La indiferencia y el parasitismo y la cobardía no es vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador, la materia inerte en la que se ahogan a menudo las iniciativas humanas más generosas. Yo pienso que la plaga que afecta a este país es esa de la indiferencia. Lo que nos está matando es justamente eso. Yo soy solo una ciudadana como ustedes. Mis investigaciones han logrado cambiar diferentes cosas de México. Han logrado llevar a gobernantes a la cárcel. El caso, por ejemplo, de Tomás Yarrington, lo acaban apenas de liberar hace pocos días, quien reveló que Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, estaba coludido con el cártel del Golfo. Y así como García Luna y así como López Obrador, toda su carrera política fue financiada por esta organización para llegar a ser gobernador y lavó dinero para ese cártel. Yo lo denuncié en 2006. El señor Tomás Yarrington, me acuerdo, todavía tuvo la idea de querer denunciarme por calumnia. Fuimos a los tribunales, él perdió el caso y él terminó en la cárcel en Estados Unidos justamente por las investigaciones, justamente acusado de las revelaciones que había hecho yo, como en el caso de García Luna. Otro caso, por ejemplo, es el señor Tomás Herón o el señor Jesús Murillo Caram, dos protagonistas terribles en aquellos hechos del ataque y desaparición de los estudiantes, dos artífices de torturas indecibles, de fabricar culpables para tratar de ocultar que el ejército mexicano y la Policía Federal estaban involucradas en ese caso. Finalmente, después de varios años, incluso este gobierno los señala ya como los responsables. Así que el periodismo sirve. Yo soy solo una ciudadana. En mí, en realidad, no hay nada extraordinario. Solo la convicción
de que como testigo y conocedora de tantas infamias, de tanta injusticia, de tantas víctimas, yo no voy a darles la espalda. No puedo mirar hacia otro lado. No voy a mirar hacia otro lado. Tomemos partido. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado está cada uno de ustedes? ¿De los indiferentes? ¿De los carniceros? ¿De los corruptos? ¿O están del lado de las víctimas? Yo ya tomé un partido. Mi partido son las víctimas, mi partido son ustedes y mi partido es México. Sin verdad no hay libertad. Agradecemos a Anabel Hernández, periodista, por estas palabras, por su testimonio, por su valentía. Así concluye la inauguración. Con este breve conversatorio. Así concluye la inauguración del segundo encuentro iberoamericano de periodismo por la paz, Gobierno de Guanajuato Soy Paz AC, a cargo de Anabel Hernández. Sigue la programación de TV4. Gracias. Anabel, gracias por esta conversación. Y bueno, la dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a hacer una pregunta de origen, una pregunta con la que arrancamos. Y a mí me gustaría aprovechar mucho la presencia de colegas periodistas que están con nosotros. Y algo interesante que tiene que ver con la esencia de Voces por la Paz y Periodismo por la Paz es lo que se está logrando en esta conferencia, donde asisten público que te sigue, Anabel, y periodistas que también siguen tu carrera y siguen tus investigaciones. Entonces, yo arrancaría dentro de lo que dice tu discurso, cuando te escuchamos o cuando leemos tus libros, cuando hablas de la brutalidad de lo que pasa con el fentanilo y la venta en Estados Unidos y cómo está matando tanta gente y cómo se convierte en un problema tan severo que a veces nosotros sabemos que existe, pero en México lo estamos normalizando. Entonces ya son muertos, no pasa nada. Y si sucede en Estados Unidos, menos. ¿Tú crees que pueda llegar la rendición de cuentas para cualquier autoridad en este país en algún momento o es una utopía? Yo como lo comentaba hace un momento, yo sí creo que los ciudadanos en este momento tenemos un papel crucial que no podemos renunciar a él. Y si renunciamos a ese papel crucial, discúlpenme, señores y señoras, con todo respeto, son igual de cómplices que ellos. Porque quedarse callados, mirar hacia otra parte, quedarse indiferentes, es simplemente alentar esa violencia, esa corrupción, esa colusión, este sistema criminal que está matando a nuestro país. Así yo sí creo que el sistema criminal, los integrantes de este sistema criminal que se ha gestado durante décadas, o sea, este sistema criminal no nació en este sexenio, el sistema criminal viene creciendo, acumulando poder, hasta encontrando, diría yo, y eso sí lo diría, que creo que en este sexenio encontró uno de sus puntos más culminantes, ¿no? Está llegando prácticamente a la cresta del poder, del cual no querrá bajarse este sistema criminal. Y el sistema criminal por sí mismo no va a cambiar. Lo único que puede hacer que lo cambiemos somos nosotros. Y creo que ahí, si me permites, quisiera exponer una última idea que iba a comentar en ponencia, que no comenté. Yo he escuchado, he leído tantos y tantos artículos, debates, análisis, conversaciones privadas de qué pasó el 2 de junio. Y siento que muchos mexicanos están como, digamos, de capa caída, ¿no? Piensan, bueno, participamos, hicimos civilmente lo que nos correspondía y miren lo que pasó. A ver, habrá que explicar qué fue lo que pasó,
nos tardará un poco. Debo decir que tardará todavía tal vez algunos meses, ¿no? Para poder realmente desmantelar y hacer dijéramos que será la necropsia de lo que pasó ese día y de lo que se gestó días anteriores. Pero independientemente de cómo operó el crimen organizado, de todo lo que hizo López Obrador, de cómo el cártel de Sinaloa apostó por Claudia Sheinbaum, cómo Claudia Sheinbaum estaba coludida con el cártel de Sinaloa desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ella y Omar García Harfuch, ahora que va a ser el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, con esto Claudia simplemente está confesando que es parte de ese sistema criminal, porque Omar García Harfuch, qué irónico, es parte de este grupo de narcopolicías de Genaro García Luna. O sea, imagínense en dónde estamos, ¿no? Según ellos son el cambio y estamos hablando de nuevo de este sistema criminal que se perpetúa. Pero independientemente de eso, hablemos con números claros. Morena no es mayoría en este país. Quien diga eso miente. Los números mienten. La señora Claudia Sheinbaum, López Obrador, ahora quieren tratar a todos los ciudadanos como esclavos, ¿no? Ellos son el reino, ellos ganaron mayoritariamente, ellos aplastaron en las elecciones y ahora son la mayoría, y esa mayoría les permite hacer lo que se les dé la gana. Es falso. Y se los voy a explicar por qué. El padrón electoral, los millones de mexicanos que ese 2 de junio debieron, porque además debieron haber ido a votar, no fueron, pero debieron, era estamos hablando de 97 millones de electores. De ese 97 millones de electores, solo 54 millones fueron a votar. Estamos hablando que los demás no fueron, se quedaron en sus casas, no fueron a votar. De esos 54 millones de votos, estamos hablando del 61% que fue a votar, y los demás no fueron a votar. 33 millones votaron por Claudia Sheinbaum. Y los otros millones votaron por Xóchitl Gálvez o por Maynes, o anularon su voto. Y una pequeña minoría, casi 800,000 personas, votaron por X candidatos ciudadanos, ¿no? X. Estamos hablando que en realidad Claudia Sheinbaum, Morena, esta mayoría aplastante, en realidad solo obtuvo el 34% de los votos de ese 97 millones de votantes. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Son, dijéramos, la minoría más grande, sí, pero son la minoría. La mayoría, que estamos hablando del 66% de los electores de este país, no votó por Morena. Algunos no votaron por nadie. Pero de los que votaron por Xóchitl, de los que votaron por Maynes, de los que votaron, anularon su voto, y de los que no votaron, son 66 millones de mexicanos que no votaron por Morena. 34, el otro porcentaje, pues el 34% dijo, sí, votó por Morena. Entonces, a la señora Claudia Sheinbaum y a su próximo gobierno hay que tratarlo de esa manera como ciudadanos. Que no nos traten como si fuéramos esclavos o súbditos, o si ellos hubieran pasado la aplanadora, ellos ganaron todo. No es cierto. Ellos no tienen el consenso. Ellos están fabricando un consenso con mentiras, con propaganda, con un mensaje que no es la realidad. Repito, la señora Claudia Sheinbaum solo tiene el 34% de los 97 millones de mexicanos que tenían derecho a votar en este país. Y me parece que esa mayoría, ese 66% de votantes que no votó por Morena, debe demostrarle a López Obrador y a Claudia Sheinbaum que o recomponen su camino o les pediremos cuentas. Bravo. ¿Algún colega quiere? ¿Seguimos la conversación o seguimos la conversación? Muy bien, ustedes nos dicen, cuando alguien levante la mano, empezamos con este ejercicio democrático de preguntas y respuestas.
Ahí por allá. Mientras les acercan un micrófono a la dama que está aquí al frente, ¿cómo explicar estos lunares de partidos que no están con la Cuarta Transformación, que cada vez son menos? Y es la percepción que se vende, que hubo una aplanadora contra estos en las elecciones, que todo se tornó por la Cuarta Transformación. Sin embargo, vemos situaciones como muy complicadas en el tema de violencia en el escenario nacional. Y la pregunta es si tú lo observas como una consigna o no de que suceda, y no consigna, pero de que un andamiaje que permita que no suceda la construcción de la paz y de la justicia en territorios que no están afiliados con la Cuarta Transformación. Por ejemplo, el estado de Guanajuato. Guanajuato. Es un ejemplo. Bueno, yo sí he escuchado por parte de funcionarios del Ejército Mexicano, de la Marina, que hay toda una consigna del gobierno de López Obrador, y me parece que por desgracia esta consigna en algunos estados dio resultado, de dejar que la violencia creciera y creciera y creciera y creciera y creciera, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de sostén del gobierno, para que los ciudadanos dieran un voto de castigo y votaran por Morena. Lo vimos, lo estamos viendo ahora. Ahorita no traemos estos mapas, sería muy interesante ver cuál era el mapa de México en el 2018 y cuál es el mapa de México ahora en cuestión de estados gobernados por Morena. ¿Cuál es la... Iba a decir una mala palabra, pero mejor no la digo. Y déjenme pensar. Déjenme pienso, no me digan decirla, déjenme pienso de otra manera cómo exponerlo. O sea, la mala onda, no sé cómo decirlo. O sea, la gran decepción que se llevarán estos ciudadanos es que los estados que gobierna Morena, no de ahorita, dijéramos, de hace ya algunos años, son los que más violencia tienen. Ahí tienen a Veracruz, ahí tienen a Chiapas, Zacatecas. ¿Morena llegó a resolver? No llegó a resolver. Entonces estamos hablando de que sí castigan dejando solos algunos gobiernos de oposición, la gente se va con la finta, si votamos por Morena, entonces las cosas se van a resolver, y no, a veces realmente termina peor, y esto me parece de una peor, esto habla realmente del perfil criminal del presidente y su partido político, ¿no? De que en vez de ser un presidente de todos los mexicanos, en vez de realmente buscar la justicia, que todos vivamos en paz, pues realmente lo que quiere es prácticamente castigar a los mexicanos que no voten por el partido oficial, aunque al final en realidad los que pagan más platos rotos pues son los que votaron por ellos, ¿no? Así concluye el conversatorio con Anabel Hernández en el segundo encuentro iberoamericano de Voces por la Paz. Sigue la programación de TV4.